cristianismo, islamización de Occidente e hinduismo. Como todos sabéis y me seguís en este canal, siempre he sido un firme defensor del principio de armonía entre religiones de Sri Ramakrishna, que ya nos enseñó que tanto el Islam como el cristianismo como el hinduismo son diferentes caminos de llegar a Dios. Pero además os diré que siento admiración por el Islam, sobre todo por el concepto de justicia social. Eh, Antes de que se inventase el sistema impositivo para la seguridad, para mantener una seguridad social, el Islam ya había instalado el zakat, que es para ayuda a los pobres y beneficiados, y yo creo que es una de las primeras religiones que garantiza el derecho de las mujeres, garantizándoles la herencia o prohibiendo el entierro de niñas. Es un gran desconocido estos puntos, el Islam, pero cierto es que el Islam también tiene, como todas las religiones, tiene una parte muy peligrosa y que puede amenazar a Europa, y es el concepto del Islam extremista, ¿no? Sobre todo las corrientes wahhabís y salafistas. Y es un, un peligro que debemos ser conscientes. Ya se habla de la islamización de Europa y tenemos que reflexionar sobre ello. Y os tengo que decir que yo tengo muchos amigos musulmanes. He trabajado en mi escuela de negocios, he tenido profesores musulmanes, alumnos musulmanes, y he hablado muchos con ellos, y la gran mayoría de los musulmanes aceptan el cristianismo, aceptan a Jesús como un hombre santo. Otra cosa, ya os digo, es los movimientos radicales islamistas que están creciendo desde hace muchísimo tiempo y que es una interpretación falsa del Islam. Y yo lo he visto en mis propias carnes en África, lo he experimentado en Burkina Faso, he visto el terrorismo de cerca, lo he mirado a la cara y he visto cómo se está radicalizando. Eh, Eso es una cosa, y aparte luego es otra, es esta política de inmigración abierta que yo creo que está destruyendo las raíces cristianas de Europa, de Occidente. Y creo que eso va mucho más allá de que si uno es creyente o no. Yo estoy hablando de la tradición cristiana, que al final se refleja en la cultura y en nuestra forma de entender y vivir la vida. Es necesario la inmigración, eso no hay ninguna duda. En la historia de la humanidad, desde que Homo sapiens sale de África, de Etiopía, hace 150.000 años quizás, y empieza a colonizar el mundo, la inmigración no ha parado de crecer, pero creo que las sociedades pueden admitir un cierto tipo de tasa de inmigración sobre los cuales no lo sé, quizás entre un 5 y un 10%, a partir de la cual se corre el riesgo de perder la identidad cultural de un pueblo, que es algo muy peligroso. Si pierdes la identidad cultural, pierdes tus raíces, ¿no? Y eso lo estamos viendo aquí en Cataluña, en los que hay pueblos pues que en la secundaria prácticamente la gran mayoría de estudiantes son musulmanes. Y eso puede ser un problema y debemos afrontarlo y ser conscientes. Y más en España, que sabemos bien de lo que hablamos. No olvidemos que durante 700 años el Islam dominó España. En España se hablaba el árabe. Y el sistema legal era basado en el sistema islámico. Y si bien es cierto que hubo un cierto permisividad durante unas épocas con judíos y cristianos, sí que es cierto que tenían que pagar un impuesto de capitación para poder ejercer su fe. Y luego hubo épocas como los almorávides, de absoluta represión hacia el cristianismo. Entonces esa falsa idea que tenemos de la coexistencia en Toledo de las tres religiones y tal, habría que estudiarla mucho. Sea como sea, España creo que es uno de los pocos países del mundo que tiene esa experiencia de haber estado durante 700 años bajo el Islam. Y además os diré una cosa, creo que España tiene que asumir un papel importantísimo, y es algo que a veces no pensamos, y es con la inmigración de Hispanoamérica, nuestros hermanos hispanoamericanos, latinoamericanos, como queréis llamarles, porque esta puede ser precisamente eh, una masa social que va a permitir que no caigamos en la islamización. Insisto, no quiero criticar al Islam, no voy por ahí, pero lo que estamos viendo de inmigración descontrolada que está viniendo sobre todo del Magreb, eh, con todas las razones políticas que hay detrás y que no quiero entrar,
pero es cierto que están causando problemas, ponen en jaque al sistema social que nos ha caracterizado en Occidente y está generando tensiones y problemas en la calle. Y eso hay que reflexionar y hay que ver qué se puede hacer. Dicho esto, creo, insisto, que España tiene una posición aventajada. Tenemos mucha experiencia en la relación con el Islam, cosa que otros países pues no la pueden tener. Y aparte no tenemos un pasado colonizador con los países musulmanes. A veces se dice que en el protectorado con Marruecos sí que fuimos potencia colonizadora, pero en absoluto. Nosotros, España actuó bajo mandato de Naciones Unidas, ¿no? Sea como sea, el problema lo tenemos ahí y tenemos que reaccionar. ¿Cuál es el camino para afrontar esto? Yo creo que sin duda alguna es recuperar las raíces cristianas. No quiero decir que uno sea católico y tenga que ir a misa, no señor, sino que simplemente recordemos de dónde venimos, en qué pensaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, y que si somos lo que somos es por lo que ellos pensaron y actuaron. Y eso creo que no podemos soslayarlo, no podemos evitarlo. Y ahí tenemos el ejemplo de India, y creo que nos iría bien mirar a esa flexibilidad, que es esa aceptación a otros caminos espirituales que conforma el Vedanta, que es la filosofía más amplia dentro del hinduismo, y también recogida en este libro que se llama el Bhagavad Gita, que yo he traducido la versión que hizo Gandhi, que es un libro que acepta todos los caminos espirituales. Ante esta islamización de Occidente, que es una realidad, y hay barrios de Europa que se están aplicando la Sharia, debemos ser capaces de volver a retomar esa unidad en el cristianismo y ser capaces de mantener nuestras raíces cristianas. Tenemos que adaptarlas, tenemos que mejorarlas, tenemos que aprender de otras religiones, pero al final religión, como os decía, es unir, y creo que la sociedad europea empieza a estar separada en bloques, que es algo peligroso y no creo que sea algo bueno para las futuras generaciones. E insisto, creo que Occidente, creo que el cristianismo tiene que mirar a las enseñanzas del Vedanta, del hinduismo, de aceptación de otros caminos religiones, de otros caminos espirituales, y ver, por ejemplo, el caso de Ramakrishna, que experimentó con otros caminos, pero si uno piensa que India hoy creo que es la cuarta economía del mundo, es un país BRICS, un país que incluso ha enviado un cohete de bajo costo a la Luna, una potencia agroalimentaria y militar y financiera, marcas como Jaguar o tantas otras son ya de capital indio, pues tenemos que ver como India, que también estuvo sometida al Islam durante casi igual 700 años, ha sabido recuperar ese hinduismo gracias a figuras como Ramakrishna, como Vivekananda, como Aurobindo, como Gandhi, como tantos otros. Y eso creo que es lo que nos falta aquí. Nos hace falta líderes espirituales que sean capaces de explicarnos la necesidad y las bondades de esa cristiandad adoptada en los nuevos tiempos que se marca por la globalización y los flujos migratorios, pero sin jamás dejar de mantener nuestra unidad. Yo invito a todos a que reflexionemos sobre eso y pensemos y hablemos alto y claro sobre este tema, y sin tabús y sin que te llamen racista, cualquier cosa. Lo que se trata es de vivir en paz y armonía. Muchísimas gracias. Om Namaste.